gigantescas acerca de condenas, acerca de investigaciones profundas de algunos hechos, pero en realidad la Comisión Interamericana lo que recoge son denuncias que hacen grupos o colectivos importantes del país acerca de su situación, por ejemplo, el colectivo de mujeres, el colectivo de jóvenes, y luego ellos hacen investigaciones propias en algunos temas como el derecho a la salud, el derecho a la educación, qué pasa con el poder judicial, sobre la situación política en general y la parte socioeconómica, y fundamentalmente le preocupan la violación de derechos de la mujer, de los grupos como lésbico, gay, LGBTI, que son grupos vulnerables y que tienen que ver mucho más con el tratamiento que la sociedad da a estos colectivos y cómo el Estado atiende estos reclamos cuando ocurren. El informe es larguísimo, es un informe, en principio quiero decir que es un informe muy, muy diplomático. Y yo creo que con esto debemos alejar, o por lo menos poner en claro a la gente de que esto no se trata de una condena, de que algo va a pasar contra el país. Por lo menos no es este el estilo, ni se trata de estas cosas. Cuando hay un problema específico, cuando a alguien se le violentan sus derechos, presenta una demanda a nivel internacional y entonces sí, la Corte Interamericana conoce sobre un hecho en particular, emite una sentencia y castiga al país cuando así lo dice la sentencia. Pero en otros casos no. Esto de hoy es de una visita para intentar comprender cómo está la situación de los derechos humanos en Honduras. Ha hablado de administración de justicia, ha hablado del hacinamiento en los centros penales este informe, y mire que toca un tema toral que vale la pena discutir. Dice el informe que están muy preocupados por el nivel de hacinamiento que tienen los centros penales en virtud de la aplicación de la prisión preventiva como prioridad en lugar de como excepción, que es lo que plantea los derechos internacionales. Dice que cuando en países como el nuestro, que en lugar de entender lo que significa la inocencia como derecho y que se violenta inmediatamente con la acusación, entonces esto está en contraposición contra lo que está aprobado por la Comisión Interamericana y por supuesto con lo que respetan todos los estados, que es la presunción de inocencia. Nadie puede ser castigado si antes no ha sido vencido en juicio. Resulta que en Honduras, de una población penitenciaria, más de la mitad, escuche usted esto, de casi 18,000 presos, más de 9,000 son presos con prisión preventiva. Esto es gravísimo. Significa que sentenciados son menos de la mitad de los presos. El resto podrían salir libres en juicio porque podrían probar su inocencia. Entonces, mire usted, se trata de una condena, más bien de una preocupación por lo que está pasando con el manejo de la prisión preventiva en Honduras. Se violenta el principio de inocencia y además dice, se está condenando a un castigo a alguien que aún no ha sido encontrado culpable. Esa es una de las posiciones importantes que sobresalen de este proceso, pero además ha condenado la cantidad de muertos de estos grupos especiales de los que le hablábamos, especialmente de mujeres, a través de los feminicidios y de estos otros grupos vulnerables, diciendo que quedan impunes. Yo solo podría agregar que también quedan impunes los muertos de los otros grupos, los no vulnerables. Es decir, que en Honduras, en el año, han habido hasta ahora más de 2,000 asesinatos y todos están impunes. Los que pertenecen a los grupos vulnerables, pero también los otros, los que pertenecen al resto de la población. Por lo tanto, la preocupación de la Comisión no debería estar dirigida a estos grupos, sino que dirigida a la totalidad de la población en virtud de que no se atienden, no se respetan, no se investigan, no se castigan a los hechores de asesinatos en Honduras. Creo que es lo único que podría agregarle a esa parte. En cuanto a educación, describe la realidad nacional. Que en Honduras hay una falta exagerada de infraestructura básica. Y es cierto. Cualquiera en nuestra nación lo sabe. Aquí hacen falta más escuelas, hace falta que las que existen estén en buen estado
y falta sin duda una acción verdaderamente gigantesca de construcción, reparación y dotación de nuevos centros escolares en el país. En el tema de medicina le preocupa la falta, en el tema de salud, perdón, le preocupa la falta de medicinas y la falta de atención médica especializada, que mucha gente está teniendo citas para dentro de 2 años, aunque su padecimiento sea grave. En resumen, podríamos decir que este informe, que es bastante diplomático, porque comienza agradeciendo al gobierno por la creación de algunos organismos importantes para defensa de los derechos humanos, porque reconoce también el esfuerzo que ha hecho el gobierno con la creación de algunas estructuras jurídicas importantes para proteger a personas y grupos que también pertenecen a periodistas, defensores de derechos humanos y algunos otros. Empieza reconociendo una gran cantidad de acciones del gobierno y también reconoce algunas mejorías en algunos hechos. Pero también muestra muchísima preocupación, pero muchísima preocupación por la realidad que sobre los derechos fundamentales se viven en nuestro país. No hay que esperar más que esto. Hoy leí varios comentarios, algunos alegres. Ahora sí va a caer el gobierno. El informe es contra el país, no contra el gobierno. Es decir, es la sociedad la que a veces violenta los derechos de otros, por ejemplo, a través de la discriminación o a través de la violencia contra algunos grupos específicos. Se trata de la misma sociedad y no del gobierno mismo. Por lo tanto, estos llamados de atención que hacen este tipo de instituciones deben servirle a la sociedad en general para intentar aspirar a vivir en un estado mucho mejor en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Sobre las mujeres ha dicho algo, y yo creo que aquí no ha logrado entender la clase social que somos. Ha condenado que en Honduras todavía se mantenga una oposición al aborto y se siga oponiendo a la utilización de la pastilla del día después. En síntesis, esto es lo que ha dicho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en nuestra opinión editorial. Sí, no, ¿sabe qué?